La carta de renuncia descansaba sobre el escritorio de caoba, dejando que la tinta se filtrara en el grueso papel de alta calidad. Era un documento sencillo de 2 frases que cargaba con el peso de una sentencia de muerte. Durante 5 años, Tessa había limpiado la sangre de las manos de Roman Castell, mantenido sus libros contables impecables e ignorado el calor persistente en su oscura mirada. Pero un anillo de compromiso en el dedo de otra mujer era una línea que ella no estaba dispuesta a cruzar. Agarró su abrigo. El pesado cerrojo se cerró con un clic detrás de ella. «No te vas». Los graves del salón de baile, 3 pisos más abajo, vibraban a través de las suelas de los sensatos zapatos de cuero de Tessa. Era un retumbar constante y rítmico, el latido de la noche más triunfal de la familia Castell. Allí abajo, el champán corría en copas de cristal, y los políticos se codeaban con hombres que enterraban cadáveres en cemento. Aquí arriba, el aire estaba muerto. Tessa permanecía en el centro del despacho de Roman. La habitación olía a papel viejo, whisky escocés y al tenue aroma cobrizo del aceite para armas que él usaba en su bereta. A ella le gustaba esta habitación. Durante 5 años había sido su santuario y su sala de guerra. Sabía qué tablas del suelo crujían, sabía la combinación de la caja fuerte de la pared oculta detrás del sombrío cuadro abstracto al óleo que Roman odiaba pero conservaba porque lo había comprado su difunto padre. Sabía exactamente cuántos teléfonos desechables sin registrar había en el cajón inferior izquierdo del escritorio. Lo sabía todo sobre él. Todo excepto cómo se sentiría al verlo deslizar un diamante de 5 quilates en el dedo anular de Chloe Bishop. Tessa miró sus propias manos. Estaban limpias, con una manicura en un esmalte nude neutro que no llamaba la atención. No temblaban. Había entrenado para eliminar aquel temblor 3 años atrás, justo después de tener que coser una herida en las costillas de Roman, en la parte trasera de un CUV a toda velocidad. El pánico era un lujo que no podía permitirse. La emoción era una debilidad. Caminó hasta el escritorio. La carta de renuncia ya estaba impresa. La había redactado 3 días antes, en el momento en que los rumores de una alianza con la familia Bishop se convirtieron en un hecho. La fusión exigía un matrimonio. Roman, el pragmático nuevo jefe del sindicato, nunca dudó. Intercambió votos matrimoniales por rutas de transporte. Era un negocio, y Tessa solo era una empleada. Colocó la única hoja de papel perfectamente centrada sobre su carpeta de cuero. 2 frases. Con efecto inmediato renuncio a mi puesto. Un disco duro que contiene los protocolos cifrados de entrega está en la caja fuerte. Sin disculpas. Sin aviso de 2 semanas. A la mafia no se le daban 2 semanas. O morías o desaparecías. Tessa había pasado las últimas 48 horas borrando sistemáticamente su huella digital, liquidando sus cuentas no registradas y asegurándose una nueva identidad mediante un contacto en Montreal que le debía un favor. Tenía una bolsa preparada en el maletero de su coche, solo tenía que salir por la puerta. Alargó la mano hacia el pesado vaso de cristal de la mesa auxiliar, sirviéndose 2 dedos del Macallan que él guardaba para sí mismo. Se lo bebió solo. Le quemó al bajar por la garganta, asentándose como un nudo cálido en el estómago. 5 años. Había empezado como una chica de números, blanqueando pequeños negocios de efectivo en el Southside. Roman la había sacado del sótano cuando se dio cuenta de que podía detectar una operación de desfalco más rápido que un contable forense. Se convirtió en su sombra. Cuando desaparecía un cargamento, Tessa lo encontraba. Cuando un lugarteniente se volvía demasiado codicioso, Tessa proporcionaba las pruebas que conducían a su discreta y permanente jubilación. Administraba su vida con una despiadada eficacia que rozaba la devoción. Y se había enamorado de él. Era un secreto silencioso y patético, una podredumbre asentándose bajo las tablas de su profesionalidad. Tessa dejó el vaso vacío con un suave tintineo. Alisó la parte delantera de su vestido negro hecho a medida. Era hora. Recogió su gabardina,
deslizando los brazos por las mangas y ajustando con fuerza el cinturón contra el frío de la habitación. Agarró su bolso de cuero. El pomo de latón estaba frío bajo su palma. Lo giró. La puerta empujó en sentido contrario. Tessa retrocedió instintivamente cuando la pesada puerta de roble se abrió hacia adentro. Roman estaba en el umbral. Llenaba todo el espacio, de hombros anchos e impecable con un smoking color carbón que costaba más que el coche de ella. La pajarita colgaba deshecha alrededor de su cuello. Los dos botones superiores de su impecable camisa blanca estaban desabrochados, revelando un atisbo de la tinta oscura que ascendía por su clavícula. No parecía un novio celebrando su compromiso, parecía un lobo que acababa de captar el olor de sangre sobre la nieve. Sus ojos oscuros se fijaron en su abrigo, luego en su bolso. Finalmente, su mirada pasó por encima del hombro de ella, posándose exactamente sobre la hoja blanca de papel que descansaba en su escritorio. El silencio se prolongó tensándose hasta que parecía vibrar. Roman entró por completo en la habitación. Estiró un brazo detrás de él, envolviendo con una gran mano el borde de la puerta. La cerró. El pesado cerrojo metálico encajó con un sonido parecido al golpe de un mazo de juez. ¿Vas a alguna parte, Tessa? Su voz era grava y humo, baja y peligrosamente uniforme. Mi turno ha terminado, dijo ella. Su voz no vaciló. Estaba orgullosa de eso. Dejé unos documentos en tu escritorio. Roman no volvió a mirar el escritorio. Mantuvo los ojos sobre ella. Lentamente caminó hacia ella. No se apresuró. Se movía con la deliberada y aterradora gracia de un depredador que sabe que todas las salidas están selladas. Abajo, dijo Roman, deteniéndose a 3 pies de distancia. El alcalde está brindando en este momento por mi futuro. Mi prometida está presidiendo la reunión con las esposas de hombres que con gusto me meterían una bala en la cabeza si vieran una oportunidad. Subí aquí para tener un minuto de silencio. Inclinó la cabeza, estudiando el rostro de ella. Y te encuentro con un abrigo puesto. Está lloviendo, dijo Tessa simplemente. Odias la lluvia. Normalmente esperabas en el sofá de cuero. A veces te quedabas dormida. Dio otro medio paso hacia adelante. El aroma de su colonia, sándalo y bergamota, atravesó el aire viciado. Así que te lo preguntaré otra vez. ¿A dónde vas? Lejos, Roman. Usó su nombre de pila. Rara vez lo hacía. Siempre era señor Castell cuando había otras personas presentes. Jefe cuando estaban solos y trabajando. Roman quedaba reservado para los momentos en que el sangrado se detenía y la adrenalina se desplomaba. Su mandíbula se tensó, el músculo junto a su oreja se contrajo. Pasó junto a ella, su brazo rozando el de ella, y caminó hasta el escritorio. Recogió la hoja de papel. No la leyó inmediatamente, simplemente la sostuvo, contemplando la nítida tinta negra. Después, lentamente, la arrugó en su puño. El sonido del papel aplastándose resultó dolorosamente fuerte en el despacho silencioso. Roman lanzó la bola arrugada a la papelera de latón. Golpeó el fondo con un ruido hueco. Rechazada, dijo. La espalda de Tessa se puso rígida. No es una petición, es una notificación. Tú no me notificas que te marchas. Se dio la vuelta, apoyando las caderas contra el borde del escritorio y cruzando los brazos sobre el pecho. Trabajas para mí, Tessa. No te vas hasta que yo diga que te vas, y no lo he dicho. Las reglas de la familia Castell establecen que cualquiera que no haya hecho un juramento de sangre puede romper su relación laboral, siempre que deje intactos sus activos y conocimientos. He cifrado los archivos. He entregado mis claves de acceso. Voy a salir de aquí sin nada más que la ropa que llevo puesta. Mantuvo un tono clínico, recitando los mismos protocolos que había ayudado a redactar. Que se jodan los protocolos. La voz de Roman restalló como un látigo. La fachada de calma se quebró, revelando al hombre violento y volátil que había debajo. ¿Crees que esto tiene que ver con un manual? ¿Crees que me importan una mierda las claves de cifrado? Entonces, ¿de qué se trata?
respondió Tessa con brusquedad. Su propio temperamento finalmente quebró el hielo. Tienes lo que necesitas. Tienes las líneas marítimas de los Bishop. Tienes la cobertura política. Tienes a la hermosa esposa que sonreirá para las cámaras y te dará herederos. ¿Para qué podrías necesitar una sombra? Roman la miró fijamente. La ira de sus ojos cambió, oscureciéndose hasta convertirse en algo más profundo, algo más pesado. Se apartó del escritorio, cerrando la distancia entre ambos con dos largas zancadas. Tessa se mantuvo firme, obligándose a no retroceder mientras la sombra de él caía sobre ella. ¿Crees que solo eres una sombra? Él murmuró bajando la voz a un registro peligroso. Sé exactamente lo que soy, dijo Tessa alzando la barbilla. Soy la mujer que limpia el desastre. Soy quien programa los sobornos, quien limpia la sangre de la tapicería, quien miente a los agentes federales. Soy una operadora, pero mi operación aquí ha terminado. No ha terminado, Roman. Ella lleva tu anillo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Le supieron a bilis. Se odió por pronunciarlas, por permitir que él viera la grieta en su armadura. Roman se quedó completamente inmóvil. Durante un largo segundo, el único sonido fue el distante y amortiguado golpe de los graves procedentes del salón de baile. Lentamente, Roman extendió la mano. Su gran mano callosa envolvió su mandíbula, su pulgar rozó el pómulo de ella, limpiando una lágrima fantasma que ella se negaba a derramar. Su contacto ardía contra la piel fría de ella. ¿De eso se trata?, preguntó suavemente. Huyes por Chloe. Estoy renunciando, corrigió Tessa, con la voz temblando ligeramente. Intentó apartar el rostro, pero el agarre de él se hizo más firme. No lo suficiente para hacerle daño, pero sí para mantenerla cautiva. Mire, Ma. Ella no quería. Quería cerrar los ojos y fingir que ya estaba en un tren rumbo al norte. Pero se obligó a alzar la mirada y encontrarse con la de él. El matrimonio es un contrato, dijo Roman, mientras su pulgar seguía la línea de su mandíbula. Un trozo de papel, igual que el que intentaste dejar sobre mi escritorio. No cambia nada entre nosotros. Tessa soltó una risa amarga y entrecortada. Lo cambia todo. No voy a ser tu amante, Roman. No voy a quedarme de pie en un rincón de tu gran casa, ocupándome de tus asuntos ilícitos mientras tu esposa elige cortinas. Tengo demasiado orgullo para eso y, francamente, también demasiado sentido común. Amante. Roman saboreó la palabra como si fuera veneno. No te insultes a ti misma. Y no me insultes a mí. Tú diriges este sindicato tanto como yo. Tú mueves los hilos. Sin ti, todo este maldito asunto se desangra en una semana. Entonces busca un torniquete. Ella le agarró la muñeca apartando su mano de su rostro. Su piel se sentía en carne viva, donde él la había tocado. Porque he terminado. Pasó junto a él, dirigiéndose directamente hacia la puerta cerrada. Alargó la mano hacia el cerrojo. Antes de que sus dedos pudieran tocar el latón, una mano golpeó con fuerza la madera justo al lado de su cabeza. El impacto hizo temblar las bisagras de la puerta. Roman estaba pegado a su espalda, atrapándola entre su cuerpo y el grueso roble. Su pecho subía y bajaba contra los omóplatos de ella. «No lo entiendes», susurró. Su boca estaba a pocos centímetros de su oído. Su aliento movió el cabello de la nuca de ella. No existe indemnización de salida para ti, Tessa. No existe una salida tranquila. Conoces mis secretos, conoces mis miedos, sabes exactamente lo roto que estoy. Nunca se lo diré a nadie, respiró ella, mirando sin ver las vetas de la madera frente a su rostro. Sabes que no lo haría. Lo sé, aceptó él. Su mano libre se posó en la cadera de ella, un peso pesado y posesivo. Precisamente por eso quemaré esta ciudad hasta los cimientos antes de permitir que salgas de ella. Eres mía. Siempre has sido mía. No lo soy. Por fin una lágrima escapó, caliente y furiosa, descendiendo por su mejilla.
La elegiste a ella. Elegí el poder para poder protegerte, gruñó Roman, haciéndola girar con tanta violencia que su espalda golpeó la puerta. Le sujetó los hombros, inmovilizándola en el sitio. Sus ojos estaban descontrolados, despojados del frío cálculo que lo definía. Los Bishop estaban avanzando. Tenían respaldo federal. Si no aceptaba la fusión, íbamos a la guerra. Una guerra que perderíamos. Una guerra en la que tú serías un objetivo prioritario. Hice una jugada para asegurar el tablero. Y me convertiste en una espectadora, replicó Tessa, con el pecho agitado. No me consultaste, no me advertiste. Me enteré del compromiso cuando la factura del anillo llegó a mi escritorio. Lo pagué con el fondo negro, Roman. ¿Sabes cómo se sintió eso? Roman se estremeció. El dolor crudo de su voz lo golpeó con más fuerza que un golpe físico. Soltó los hombros de ella, retrocedió medio paso y se pasó una mano agresivamente por el cabello oscuro. No podía decírtelo, murmuró, apartando la mirada. Porque si te miraba a los ojos y te decía que tenía que casarme con otra mujer para mantenernos con vida, sabía que no sería capaz de hacerlo. Le habría metido una bala en la cabeza a Bishop y nos habría condenado a todos. Tessa lo miró fijamente. La confesión quedó suspendida en el aire, pesada y asfixiante. No estaba mintiendo. Roman era un monstruo de muchas maneras, pero no le mentía a ella. Había cambiado su libertad por la supervivencia de ambos, pero no era suficiente. No podía ser suficiente. Abre la puerta, Roman, dijo ella suavemente. La lucha se estaba drenando de ella, dejando solamente agotamiento. Déjame ir. Él volvió a mirarla. La vulnerabilidad había desaparecido, reemplazada por la endurecida e impenetrable máscara del subjefe. Se ajustó los gemelos, volviendo a deslizarse dentro de la armadura de su cargo. No, Roman, no te vas, Tessa. Si sales por esa puerta haré que mis hombres intercepten tu coche antes de que llegue a la autopista interestatal. Te arrastraré de vuelta aquí atada con brida si es necesario. Eres la única cosa real en mi vida. No voy a dejarte ir. Pasó junto a ella, abriendo el cerrojo con un chasquido seco y resonante. Abrió la puerta y volvió la mirada hacia ella por encima del hombro. Arréglate el maquillaje, ordenó, mientras su tono volvía a la autoridad absoluta. Borra los archivos del contacto de Montreal y luego baja. Tenemos una fiesta que organizar. Salió, dejando la puerta completamente abierta. Tessa permaneció inmóvil contra la madera, escuchando cómo sus pesados pasos se alejaban por el pasillo alfombrado. Era una maestra de la logística, una genio encontrando la ruta de escape en cualquier situación. Pero al mirar la puerta abierta, comprendió la aterradora verdad. No había salida. El salón de baile era una jaula dorada de lámparas de araña e hipocresía. 400 de las personas más peligrosas e influyentes de la ciudad se movían por los suelos de mármol fingiendo ser civilizadas. Camareros con chaquetas blancas se abrían paso entre la multitud, equilibrando bandejas de caviar y Dom Periñón de cosecha. El cuarteto de cuerda del rincón tocaba Vivaldi, apenas audible sobre el bajo rugido de las risas educadas y las amenazas apenas disimuladas bajo la apariencia de charla trivial. Tessa estaba en su lugar habitual, a la sombra de una columna de mármol cerca de la salida este. Desde allí tenía una línea de visión clara hacia la entrada principal, los reservados VIP y las puertas de la terraza. Era un fantasma en el banquete. Su vestido negro le permitía mezclarse con el fondo. Un contraste absoluto con las sedas brillantes y los diamantes que llevaban las esposas de los mafiosos y las socialités. Sostenía una tableta en la mano izquierda y un discreto auricular oculto bajo su cabello en la oreja derecha. «Tenemos un pequeño problema en el servicio de aparcacoches, señorita Ace». La voz de Marco, el jefe de seguridad, crepitó en su oído. «El concejal Rossi ha tomado un poco demasiado de ginebra. Está discutiendo con los empleados por un arañazo en su Bentley.
Manda a Jimmy, murmuró Tessa en el micrófono de su solapa. Sus ojos recorrían la multitud sin romper el ritmo. Dile que le ofrezca al concejal un detallado gratuito en el taller de la quinta y que le meta $1000 en el bolsillo de la chaqueta. Si discute, recuérdale educadamente que su esposa cree que ahora mismo está en un retiro de la Comisión de Urbanismo. Recibido. Crisis evitada. Era instinto. Incluso hecha pedazos en 1 millón de fragmentos, Tessa hacía su trabajo a la perfección. No pudo evitarlo. Miró hacia el centro de la sala. Roman estaba presidiendo la reunión. Se veía magnífico. El hombre desaliñado y desesperado que la había inmovilizado contra la puerta 30 minutos antes había desaparecido por completo. En su lugar estaba el don. Sonreía con la boca, pero no con los ojos, estrechando las manos de hombres que habían planeado asesinarlo un mes antes. Dominaba la gravedad de la sala, y aferrada a su brazo izquierdo estaba Chloe Bishop. Chloe era indiscutiblemente hermosa. Poseía aquella elegancia sin esfuerzo de la vieja riqueza que Tessa, quien había arañado su camino desde la nada, jamás podría imitar. Chloe llevaba un vestido de seda marfil hecho a medida que caía perfectamente sobre su esbelta figura. Su cabello rubio descendía en suaves y calculadas ondas. Se rió de algo que dijo uno de los capos, echando la cabeza hacia atrás, con la mano apoyada plana sobre el pecho de Roman. En su dedo el diamante de 5 quilates captó la luz de la lámpara de araña, lanzando un destello brillante. Tessa sintió un dolor físico en el pecho, agudo y localizado. Bajó la mirada hacia su tableta pasando sin pensar por las cámaras de seguridad intentando aferrarse a los datos. No mires, no mires. Pero miró. Roman asentía ante un chiste contado por el padre de Chloe, Richard Bishop. El hombre mayor le daba palmadas a Roman en la espalda, la viva imagen de la calidez familiar. Pero mientras Roman sonreía, sus ojos oscuros pasaron por encima de la cabeza rubia de Chloe, atravesando la multitud, más allá de los políticos y los asesinos, hasta fijarse directamente en Tessa. La distancia entre ellos era de 50 pies, pero la mirada que le lanzó golpeó como un impacto físico. Era posesiva, inflexible, un recordatorio silencioso de la guerra que acababan de librar arriba. Eres mía. Tessa sostuvo su mirada durante 3 segundos agónicos antes de cortar la conexión. No podía respirar en aquella sala. «Señorita Hayes». Tessa se volvió. De pie, ligeramente a su izquierda, había un hombre al que no reconoció inmediatamente. Era alto. Vestía un elegante traje azul marino y sostenía 2 copas de champán. Tenía el tipo de rostro atractivo y simétrico que solía pertenecer a actores o agentes federales. ¿Sí?, preguntó Tessa, poniéndose inmediatamente en guardia. Su mente lo catalogó. No era de la familia. No era un político conocido. Reloj caro, postura segura. Elias Thorne, dijo el hombre, ofreciéndole una sonrisa encantadora. Estoy con el grupo de los Bishop. Me han dicho que eres la persona que realmente dirige las cosas por aquí. La expresión de Tessa se transformó en una educada neutralidad. Soy la asistente ejecutiva del señor Castell. Me encargo de la logística. ¿Cómo puedo ayudarle, señor Thorne? Para empezar, podrías aceptar esta bebida, dijo Elias, ofreciéndole una de las copas. Parece que estás cargando con el peso del mundo aquí en este rincón. Estoy trabajando. Nada de alcohol, gracias. Una lástima. Elias dio un sorbo de su propia copa, acercándose apenas una fracción. Bajó la voz, abandonando la fachada de invitado a la fiesta. Eres excepcionalmente buena en tu trabajo, Tessa. He leído los archivos. La forma en que reestructuraste las cadenas de suministro de los Castell después de que los federales allanaran los muelles el año pasado. Brillante. La sangre de Tessa se heló. La reestructuración de la cadena de suministro era altamente confidencial,
enterrada bajo capas de empresas ficticias. Nadie aparte de Roman, ella misma y 3 hombres muertos conocía los detalles de aquel cambio. Se encontró con los ojos de Elias Thorne. Eran de un azul pálido y helado, sin calidez alguna. No sé a qué se refiere, dijo con calma. Gestionamos empresas legítimas de importación y exportación. Elías soltó una suave risa. Por supuesto, igual que este matrimonio es una gran historia de amor. Miró hacia Roman y Chloe. Es una hermosa obra de teatro, pero los teatros arden, Tessa, especialmente cuando el protagonista está distraído por su asistente ejecutiva. Tessa no movió ni un músculo. No permitió que sus ojos se desviaran hacia Roman. Si tienes algo que decir, dilo. Tengo una fiesta que dirigir. Lo que quiero decir es, murmuró Elías, acercándose tanto que ella pudo oler la menta de su aliento. Los Bishop no se están uniendo a los Castell para compartir el poder. Se están uniendo para devorarlo desde dentro. Roman cree que aseguró una tregua. En realidad, acaba de dejar entrar al caballo de Troya por las puertas. Y cuando empiece la masacre, una mujer inteligente como tú no debería estar en el lado equivocado del tablero. Metió una mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una elegante tarjeta de visita negra mate. La deslizó en el bolsillo delantero de la funda de su tableta. Cuando estés preparada para renunciar de verdad, dijo Elías suavemente, llama a ese número. Nos vendría bien una mujer con tu talento para la logística. Le dedicó un educado gesto de cabeza y se perdió de nuevo entre la multitud antes de que Tessa pudiera formular una respuesta. Ella se quedó mirando el espacio donde acababa de estar, con el corazón golpeándole las costillas. La familia Bishop no era una aliada. Estaban planeando un golpe. Y sabían de ella. Sabían que ella era la pieza clave. Tessa. La voz de su auricular no era la de Marco, era Roman. Se había apoderado del canal de comunicaciones. Ella levantó la mirada. Al otro lado de la sala, Roman se había apartado del círculo de hombres. Chloe hacía un pequeño mohín, agarrándole el brazo, pero él apartó su mano con un gesto firme y desdeñoso. Sus ojos estaban clavados en Tessa, oscuros y furiosos. Había visto la interacción con Elías. No había escuchado las palabras, pero un depredador reconoce a otro depredador husmeando alrededor de su territorio. «Mi despacho», ordenó Roman por el auricular, con la voz tensa por una violencia apenas contenida. «5 minutos». Tessa alzó una mano y presionó el botón de su micrófono de solapa. Miró al hombre que la había atrapado, al hombre al que amaba, al hombre que estaba caminando a ciegas hacia una masacre. Tocó el borde de la tarjeta negra oculta en su funda. «Recibido», susurró. La jaula estaba cerrada, pero la casa ardía, y Tessa tendría que decidir si salvar al hombre que la había encadenado o dejarlo arder. La pesada puerta de roble del despacho de Roman se cerró con un clic detrás de Tessa. El silencio de la habitación la golpeó como un peso físico, cortando el Vivaldi y el bajo murmullo del salón de baile inferior. Roman esperaba junto a la ventana. Se había quitado la chaqueta del smoking, estaba colgada sobre el respaldo de un sillón de cuero, un montón descuidado de lana cara. Él estaba de pie con su impecable camisa blanca y las mangas arremangadas hasta los codos, dejando al descubierto las gruesas bandas de tinta oscura que envolvían sus antebrazos. Sostenía un vaso alto, pero no estaba bebiendo. Miraba las luces de la ciudad. No se volvió cuando ella entró. ¿Quién era? Su voz estaba aterradoramente tranquila. Era el tono que utilizaba justo antes de ordenar que quemaran un almacén hasta los cimientos. Tessa caminó hasta el centro de la habitación. No se acercó a él. Se detuvo exactamente donde había estado una hora antes cuando había intentado entregarle su vida en una sola hoja de papel. Elías Mercer, dijo sin emoción. Vino con el grupo de los Bishop. Sabía exactamente quién era yo y qué hago para ti. Roman finalmente se volvió. El líquido ámbar de su vaso se agitó contra el borde de cristal. Tenía la mandíbula tan apretada que el hueso parecía a punto de romperse.
¿Y qué quería? Quería reclutarme. Roman se movió. Cruzó la alfombra persa en 3 enormes zancadas, cerrando la distancia entre ambos. El vaso en su mano parecía peligrosamente frágil bajo la presión de su agarre. Se detuvo a centímetros de ella. «Te tocó», dijo Roman. No era una pregunta, era una acusación. «Lo vi inclinarse hacia ti». «Vi que se lo permitiste». Estaba evaluando una amenaza. Tessa se mantuvo firme, se negó a alzar la barbilla, manteniendo los ojos clavados en el pecho de él. «Estás enfadado por lo equivocado, Roman. Yo te diré por qué estoy enfadado». Golpeó el vaso contra el escritorio de caoba. El whisky se derramó por el borde, formando un charco sobre la madera pulida. «Estoy enfadado porque mi sombra está teniendo conversaciones privadas con un lugarteniente de los Bishop mientras yo estoy de espaldas. Estoy enfadado porque 30 minutos después de que intentaras abandonarme, un operador rival está susurrándote al oído». Tessa metió la mano en la funda de su tableta. Sacó la tarjeta de visita negra mate y la dejó caer sobre el escritorio, justo al lado del licor derramado. «No solo me ofreció un trabajo», dijo. Su voz perdió el tono defensivo, volviéndose completamente clínica. «Me ofreció un bote salvavidas. Van a matarte, Roman. La fusión es una fachada». Roman contempló la tarjeta negra. La furia cruda y posesiva de su postura se quebró, reemplazada de inmediato por el cálculo gélido del jefe de un sindicato. Este era el hombre que había sobrevivido a las sangrientas purgas de la época de su padre. No tocó la tarjeta. ¿Qué dijo exactamente? Llamó al matrimonio un caballo de Troya. Tessa dejó que las palabras quedaran suspendidas en el aire. Dijo que los Bishop no están aquí para compartir el poder, están aquí para devorarlo desde dentro. Y me querían de su lado antes de que empezara la masacre. Roman retrocedió. Se pasó una mano por el cabello, dejando que los mechones desordenados cayeran sobre su frente. Miró la puerta cerrada y luego la caja fuerte de la pared, con la mente claramente recorriendo 1000 ángulos distintos, calculando traiciones y vulnerabilidades. «Si Mercer sabe que tú eres la pieza clave», murmuró Roman, entrecerrando los ojos. «Entonces Richard Bishop lo sabe. Lo que significa que no están planeando solamente un ataque. Están trazando la infraestructura. Quieren las rutas de suministro, quieren a los jueces que tenemos en nómina, quieren el trono y lo quieren intacto». Tessa lo observó. La tensión romántica que había asfixiado la habitación antes se evaporó, reemplazada por el penetrante ozono eléctrico de una guerra inminente. Allí era donde vivían. Era el único lugar donde tenían sentido, hombro con hombro en las trincheras. «¿Por qué no aceptaste?» La pregunta de Roman la tomó por sorpresa. La miró, sus ojos oscuros arrancándole la armadura profesional. «La oferta», aclaró. «Quería salir. Odias este matrimonio. Mercer te entregó un boleto dorado para verme caer y marcharte limpia con un nuevo empleador. ¿Por qué me lo contaste?» Tessa miró el whisky derramado sobre el escritorio. Pensó en las horas que había pasado desangrándose sobre los libros contables, en las noches que había permanecido despierta vigilando los escáneres policiales para asegurarse de que sus cargamentos llegaran. Pensó en cómo se sentía la mano de él sobre su cintura. «Porque construí este sindicato contigo», dijo suavemente, pero su voz tenía una firmeza absoluta. «Limpié la podredumbre de los libros de tu padre, estructuré las empresas pantalla, yo tengo las llaves. No pueden quedarse con mi trabajo, Roman. Y no pueden quedarse contigo». Un pesado silencio cayó sobre la habitación. El aire cambió. Roman volvió a dar un paso adelante. Esta vez no había ira. Extendió una mano y la colocó alrededor de la parte posterior de su cuello. Sus dedos se enredaron en el cabello de la nuca. Tiró de ella hacia adelante apoyando su frente contra la de ella. «Entonces los quemamos», susurró. «Los quemamos a todos hasta los cimientos». «Necesitamos pruebas», respiró Tessa, cerrando los ojos y permitiéndose apoyarse en el sólido calor de él solo durante un segundo.
Si atacas a Bishop ahora sin motivo, la comisión se volverá contra ti. Romperás la tregua. Encuéntralas, ordenó Roman, con el aliento cálido contra sus labios. No la soltó. Desmonta su operación. Sigue el dinero. Encuentra el fallo. Haz lo que haces mejor, Tessa. Ella abrió los ojos. Estaban a centímetros de distancia. ¿Y Chloe? Los ojos de Roman se oscurecieron. Si forma parte de esto, morirá con su padre. Tessa retrocedió. El nudo de su pecho se aflojó solo una fracción. No era la cancelación de la boda, pero era un retraso. Era una suspensión de la ejecución. Giró sobre sus talones y recogió su tableta. Necesitaré acceso completo a las cuentas de gastos de la boda, dijo, caminando hacia la puerta. Todos los proveedores que solicitaron, todas las facturas que presentaron. Lo tienes, dijo Roman. Tessa abrió el cerrojo. No miró atrás. La guerra había comenzado, y por fin tenía un objetivo. El complejo de seguridad de los Castle era un almacén anodino reforzado con hormigón en el distrito industrial. Desde fuera, era una empresa distribuidora de textiles en decadencia. Dentro, era una granja de servidores fortificada que zumbaba con datos ilegales. Tessa estaba sentada bajo el resplandor de 3 monitores de alta definición. Eran las 3 a.m. del martes. Había dormido 4 horas en los últimos 3 días. Una taza de café negro rancio permanecía ignorada junto a su mano derecha. La fiesta de compromiso era un recuerdo. La resaca de la alianza empezaba a hacerse sentir. Observó las líneas de datos financieros que caían por la pantalla central. Roman le había dado carta blanca. No había ido tras los activos conocidos de la familia Bishop, los astilleros ni los casinos. Eso era demasiado obvio. Richard Bishop era demasiado inteligente para dejar un rastro de papel donde todos estaban mirando. Tessa miró donde la gente no debía mirar. Auditó la boda. Los Bishop habían insistido en encargarse del catering, los arreglos florales y la seguridad del lugar para la próxima ceremonia. Un gesto de buena voluntad, lo llamaron. Una fusión de los recursos familiares. Tessa abrió la factura de Crescent Event Security, la empresa que Chloe había recomendado personalmente para la vigilancia del perímetro. Sus dedos volaron sobre el teclado mecánico. Las pulsaciones eran golpes secos y rítmicos en la silenciosa sala de servidores. Pasó los números de ruta de la factura por un algoritmo propietario de los Castle que había construido 3 años antes. El algoritmo evitó el cifrado bancario estándar, excavando en los metadatos de las transferencias. La pantalla parpadeó. El número de ruta saltaba desde una cuenta de Chase en Manhattan hasta una sociedad de cartera en las Islas Caimán. Evasión fiscal estándar. Pulsó la anulación, obligando al rastreo a profundizar más. La cuenta de las Caimán retuvo los fondos durante exactamente 12 horas antes de dispersarlos entre 3 LLC separadas registradas en Delaware. Tessa abrió los documentos de constitución de las 3 LLC. Se acercó más al monitor. La luz azul se reflejaba en sus cansados ojos. El agente registrado de las 3 empresas pantalla era un hombre llamado Arthur Bennett. Tessa recogió su teléfono cifrado. Pulsó un número de marcación rápida. Sonó 2 veces. «Habla», respondió la voz áspera de Marco. «Arthur Bennett, búscalo en las bases de datos federales, no en las comisarías locales. Revisa las listas de asociados conocidos de la DEA y el FBI». Hubo silencio en la línea durante 40 segundos. Tessa podía oír el rápido tecleo del teclado de Marco al otro lado. «Lo tengo», dijo Marco. «Arthur Bennett, abogado inhabilitado, actualmente contratado por el Departamento de Justicia. Se encarga de la reasignación de activos para testigos colaboradores. Es un controlador, Tessa. Un fantasma federal». La sangre de Tessa se convirtió en agua helada dentro de sus venas. «Envíame el archivo». Colgó. Se reclinó en su silla ergonómica, el cuero chirriando ligeramente en la silenciosa habitación.
No era solo un ataque de la mafia. Era una operación federal. Los Bishop no estaban simplemente intentando apoderarse del territorio de los Castell. Se habían pasado al otro lado. Richard Bishop había llegado a un acuerdo con el Deo Jaca. La boda no era un caballo de Troya para introducir soldados de los Bishop en el círculo interno de los Castell. Era un caballo de Troya para introducir escuchas federales e informantes. Crescent Event Security. Iban a colocar agentes federales como guardias en la boda. Iban a grabar a cada capo, a cada subjefe, a cada juez corrupto en el bolsillo de los Castell. Todos reunidos en una misma habitación. ¿Y Chloe? Tessa abrió los registros de correo electrónico que Roman le había reenviado. La correspondencia de Chloe con el organizador del evento. Asegúrate de que Crescent se encargue del santuario interior. Roman prefiere privacidad. Quiero a sus mejores hombres vigilando su suite privada. Chloe no era un peón, era la arquitecta. Estaba colocando deliberadamente recursos federales alrededor de Roman. Tessa agarró su abrigo. Ni siquiera se molestó en cerrar sesión, sacó el disco duro del sistema principal y lo metió en su bolso. Tenía que encontrar a Roman. Ahora. Marcó su línea segura mientras caminaba rápidamente por el pasillo de hormigón hacia las puertas blindadas. Fue directamente al buzón de voz. Marcó a Jimmy, el chofer personal de Roman. Buzón de voz. El pánico, frío y afilado, finalmente le atravesó el pecho. Roman nunca desaparecía de la comunicación, no sin avisarla. Abrió el rastreador GPS integrado en el chasis del Lincoln blindado de Roman. El punto rojo parpadeaba en el mapa. Muelle 44, los astilleros. Roman debía estar en una reunión con los jefes sindicales, un soborno rutinario. Pero los jefes sindicales no se reunían a las 3:30 am. Tessa echó a correr. Sus tacones bajos golpeaban con fuerza el hormigón. Salió disparada por la puerta lateral del almacén hacia el gélido aire nocturno. Se lanzó al asiento del conductor de su Audi, el motor rugiendo antes incluso de que hubiera cerrado la puerta. Los Bishops sabían que estaba investigando. Elías Mercer la había advertido. Ya no estaban esperando a la boda. La trampa ya se había activado. El olor a salmuera, óxido y pescado podrido pesaba en el aire sobre el muelle 44. La niebla que llegaba desde el puerto era espesa, convirtiendo las luces de vapor de sodio en apagados y enfermizos halos amarillos. Roman estaba junto al maletero abierto del Lincoln, con el cuello de su oscuro abrigo levantado contra el viento cortante. Miraba las bolsas de lona vacías. No aparecieron, dijo Jimmy, de pie a 2 pies de distancia, con la mano apoyada sobre la empuñadura de la Glock enfundada dentro de su chaqueta. Los sindicalistas son codiciosos, jefe, pero no llegan tarde cuando hay dinero en la mesa. Los instintos de Roman, perfeccionados por toda una vida de violencia, le gritaron. El silencio de los muelles no estaba vacío. Estaba conteniendo el aliento. «Sube al coche», ordenó Roman en voz baja. No miró alrededor, no hizo movimientos repentinos. «Cierra el maletero, nos vamos». Jimmy alargó la mano hacia la tapa del maletero. La primera bala alcanzó a Jimmy en el hombro, hizo girar al corpulento hombre como una peonza. El estruendo del rifle de francotirador resonó una fracción de segundo después, rebotando sobre el acero corrugado de los contenedores. «¡Abajo!», rugió Roman. Se lanzó hacia adelante, agarrando a Jimmy por el cuello de la chaqueta, arrastrando al hombre ensangrentado detrás del bloque del motor del Lincoln blindado. El aire estalló. Los disparos automáticos trituraron el asfalto donde Roman había estado un segundo antes. Los pesados proyectiles golpearon el lateral reforzado del Lincoln, llenando de grietas el cristal antibalas y arrancando trozos de metal de los paneles laterales. El ruido era ensordecedor. Una zona de guerra localizada confinada a un tramo de 50 yardas de hormigón. Roman sacó su bereta. Apoyó la espalda contra el neumático delantero, evaluando los ángulos. 3 tiradores, en posiciones elevadas sobre las pasarelas de las grúas de carga al este.
Otros 2 avanzando a pie desde las sombras de los contenedores al oeste. Una zona de exterminio. ¡Jimmy!, gritó Roman por encima del rugido ensordecedor del fuego de cobertura. ¡Llaves! Jimmy, pálido y jadeante, con la mano presionada contra el chorro arterial que brotaba de su hombro, rebuscó en su bolsillo. Lanzó el mando a Roman. Roman abrió la puerta del conductor. El grueso blindaje absorbió 3 impactos rápidos. Tenía que ponerse al volante, pero el ángulo era incorrecto. Los tiradores de la pasarela tenían una clara línea de tiro hacia el asiento del conductor. Si se movía, estaba muerto. Los neumáticos chillaron. El agudo grito del caucho sobre el asfalto atravesó los disparos. Un elegante Audi negro dobló a toda velocidad la esquina de una pila de contenedores oxidados. No redujo la velocidad. Aceleró, con el motor aullando en la zona roja. Atravesó una barricada de madera derrapando violentamente sobre el hormigón mojado antes de detenerse bruscamente justo entre los tiradores que avanzaban y la posición donde Roman estaba atrapado. La puerta del pasajero se abrió de una patada. ¡Sube!, gritó Tessa. Roman no dudó. Agarró a Jimmy por el cinturón, levantando al conductor herido. ¡Muévete! 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 Empujó a Jimmy al asiento trasero del Audi. Las balas arrancaron chispas del chasis del Audi. No estaba blindado. La luneta trasera estalló hacia adentro, una cascada de cristal de seguridad cayendo sobre la tapicería de cuero. Roman se lanzó al asiento del pasajero. Antes incluso de que cerrara la puerta, Tessa puso bruscamente la palanca en marcha atrás. El Audi salió despedido hacia atrás, con los neumáticos humeando. Giró violentamente el volante, haciendo que el coche realizara un giro en J que lanzó a Roman contra el panel de la puerta. Una bala atravesó el retrovisor del lado del pasajero, fallando la cabeza de Roman por centímetros. Tessa hundió el acelerador hasta el fondo. El Audi salió disparado hacia adelante, recorriendo a toda velocidad el estrecho callejón entre 2 enormes filas de contenedores. ¡Son federales!, gritó Tessa por encima del rugido del motor y los gemidos de Jimmy en la parte trasera. Sus manos apretaban el volante hasta dejar los nudillos blancos. Tenía los ojos muy abiertos, fijos en el oscuro corredor de delante. Los Bishop son informantes. Toda la fusión es una operación del DOJ. Adelantaron los tiempos porque yo empecé a extraer los datos de las empresas pantalla. Roman la miró fijamente. Su perfil estaba iluminado por las luces del salpicadero. Estaba aterrada, pero no estaba entrando en pánico. Estaba calculando la ruta de escape. Entraste en medio de un fuego cruzado con un coche sin blindaje, dijo Roman, con una voz extrañamente tranquila a pesar de la adrenalina inundando su cuerpo. No contestabas el teléfono, respondió ella con brusquedad, dando un volantazo para evitar una carretilla elevadora abandonada en el camino. Toma la carretera de servicio y sal por la puerta sur. Tendrán la entrada principal bloqueada, ordenó Roman, comprobando su cargador. Tessa no discutió. Apagó los faros. El coche se sumergió en una oscuridad absoluta, guiado únicamente por la luz ambiental de la luna que atravesaba la niebla. Entró en la carretera de servicio a 70, y la suspensión golpeó violentamente al pasar por una depresión en el camino de tierra. Atravesaron una valla de malla metálica, el metal partiéndose bajo el parachoques delantero, y salieron disparados hacia la desierta carretera industrial. Tessa finalmente volvió a encender los faros. Se incorporó al carril exterior, acelerando hasta que el velocímetro marcó 110. Los astilleros desaparecieron en la niebla detrás de ellos. El silencio dentro del coche, acribillado a balazos, era pesado, roto únicamente por el silbido del viento atravesando la luneta trasera destrozada, y la respiración irregular de Jimmy. Roman volvió la cabeza para mirar a Tessa. Había cristales en su cabello. Un fino corte en su mejilla sangraba lentamente, resultado de los fragmentos que habían salido despedidos. Miraba fijamente al frente, con el pecho subiendo y bajando. Acababa de salvarle la vida, no desde un escritorio, no con una hoja de cálculo. Había conducido hasta una zona de exterminio por él. «Detente»,
dijo Roman en voz baja. Tenemos que llevar a Jimmy a la clínica clandestina, dijo Tessa. Su voz por fin temblaba. La adrenalina se estaba desplomando. Está estabilizado. El sangrado ha disminuido, dijo Roman mirando al asiento trasero. Jimmy se había desmayado, pero el vendaje de presión aguantaba. Roman volvió a mirar a Tessa. «Detén el coche, Tessa, ahora». Ella levantó el pie del acelerador y llevó el maltrecho Audi al arcén de grava bajo una luz parpadeante del paso elevado. Puso el coche en estacionamiento, pero dejó el motor encendido. Soltó las manos del volante. Ahora estaban temblando violentamente. Roman se desabrochó el cinturón, extendió una mano por encima de la consola central, tomó las manos temblorosas de ella entre sus grandes manos manchadas de sangre, manteniéndolas quietas. Tessa finalmente lo miró. Sus ojos brillaban con lágrimas que no había derramado. La realidad de lo cerca que había estado él de morir estaba escrita por todo su rostro. «Eres un idiota», susurró ella, con la voz quebrándose. «Entraste directo en la trampa». «Lo hice», aceptó Roman suavemente. Su pulgar rozó el corte de la mejilla de ella, limpiando una mancha de sangre. «Y viniste a buscarme». «Ya te lo dije», dijo ella, mientras una lágrima finalmente desbordaba sus pestañas. «Eres mi jefe. Yo gestiono los activos». «Cállate», respiró Roman. Se inclinó sobre la consola y la besó. No fue un beso suave. Fue desesperado, doloroso, y sabía a cobre y pólvora. Fue la colisión física de 5 años de tensión contenida, destrozada por la brutal realidad de su mundo. Tessa jadeó contra su boca, liberando sus manos del agarre de él para aferrarse a las solapas de su destrozado abrigo. Tiró de él para acercarlo, devolviéndole el beso con una feroz y furiosa desesperación. Cuando él finalmente se apartó, no se alejó mucho. Mantuvo la frente contra la de ella. Ambos respiraban con fuerza. El aire del coche frío se volvió de repente denso y caliente. «El compromiso se acabó», murmuró Roman contra sus labios. «La tregua ha muerto. Vamos a la guerra». Tessa abrió los ojos. El miedo había desaparecido, consumido por el fuego que él acababa de encender. Miró al hombre que la poseía, al hombre que acababa de declarar la guerra al gobierno federal y a una familia rival por ella. «Bien», susurró. «Matémoslos a todos». La clínica olía a lejía, hierro y café rancio. Estaba enterrada debajo de una clínica veterinaria abandonada en el West End, accesible únicamente por un montacargas que gemía bajo su propio peso. Jimmy estaba inconsciente sobre la mesa de acero. El doctor Harris, un antiguo cirujano traumatólogo que había perdido su licencia por una adicción a los analgésicos una década antes, trabajaba en silencio. Sus manos, firmes como un metrónomo, penetraban en el destrozado hombro de Jimmy, extrayendo los fragmentos deformados de una bala de calibre 308. Tessa estaba junto al fregadero de aluminio, en un rincón de la habitación. El agua fría corría sobre sus manos. Se frotaba violentamente la piel con un cepillo de cerdas ásperas, observando cómo el agua de color rosa pálido giraba hacia el desagüe. La sangre no era suya. Era de Jimmy. Pero sentía como si estuviera penetrando en sus poros. «Te estás arrancando una capa de piel». Roman se acercó por detrás. Extendió los brazos alrededor de ella, y sus grandes manos sujetaron sus muñecas. No apartó sus manos del agua. Simplemente detuvo el frenético frotamiento. Le quitó el cepillo de su mano apretada con los nudillos blancos y lo lanzó al fregadero. Se puso una dosis de fuerte jabón industrial en su propia palma. Lentamente, metódicamente, comenzó a lavar las manos de ella. Hizo pasar el jabón entre sus dedos, sobre sus nudillos, con los pulgares presionando sus palmas. La absoluta y aterradora intimidad del acto, el jefe de la familia Castell lavando la sangre de su operadora en una clínica subterránea, hizo que la garganta de Tessa se cerrara. «Jimmy vivirá»,
dijo Roman en voz baja, con una voz grave junto al oído de ella. Harris detuvo la hemorragia arterial. Es duro. Tiene suerte, corrigió Tessa, con la voz ronca. Miró sus manos entrelazadas bajo el agua corriente. Nos tenían completamente a su merced, Roman. La Fuerza Especial Federal, los Bishop. Si yo no hubiera rastreado las LLC cuando lo hice, pero lo hiciste. Roman cerró el grifo. Agarró una áspera toalla de papel y secó las manos de ella, ignorando por completo la sangre que todavía manchaba sus propios puños. Siempre lo haces. Ves el tablero antes de que nadie sepa siquiera que ha empezado la partida. La hizo girar para que quedara frente a él. Las luces fluorescentes de arriba eran implacables. Resaltaban el agotamiento que había excavado huecos bajo sus pómulos, la mancha de grasa en su mandíbula, la energía violenta que aún vibraba por todo su enorme cuerpo. El beso en el coche, empezó Tessa, mientras la parte pragmática de su cerebro intentaba desesperadamente recuperar el control. Roman, tenemos que concentrarnos. El DOJ va a allanar tus propiedades al amanecer. Se nos acabó el tiempo. Estoy concentrado. Roman no retrocedió. La arrinconó contra el borde del fregadero. Estoy más concentrado de lo que he estado en 6 meses. El compromiso era una estrategia para impedir una guerra. Ahora que la guerra está aquí, la estrategia ha quedado obsoleta. Entonces, ¿cómo ganamos?, preguntó ella, mirando hacia sus oscuros e implacables ojos. Richard Bishop es un informante federal protegido. Si lo matas, el DOJ caerá sobre esta ciudad como una plaga. Acusarán a todo el sindicato bajo la ley RICO. No tenemos suficiente capital político para sobrevivir a un asedio federal. Una sonrisa lenta y cruel curvó los labios de Roman. Era la sonrisa de un depredador que acababa de encontrar el punto débil de la armadura. No voy a matar a Richard Bishop, dijo Roman. Tú lo harás. Tessa parpadeó. No soy una asesina, Roman. No necesito una asesina. Necesito una arquitecta. Se inclinó hacia ella, bajando la voz hasta un susurro áspero. El valor de Bishop para los federales es su acceso. Se supone que debe entregar al sindicato Castell y las rutas de suministro del cártel del Golfo al DOJ. Pero una rata solo tiene valor mientras esté respirando. Y solo respira porque los cárteles no saben que es una rata. La mente de Tessa captó el hilo inmediatamente. El pánico en su pecho retrocedió, sustituido por la lógica fría y calculadora que la hacía indispensable. Si el cártel del Golfo descubre que Bishop está trabajando con el DOJ, respiró Tessa, mientras el plan se formaba rápidamente en su cabeza. No esperarán a un gran jurado, lo despedazarán. Los federales perderán a su testigo estrella y su caso contra nosotros se derrumbará antes incluso de llegar ante un juez. Exacto. Roman alzó la mano y apartó un mechón suelto de cabello detrás de su oreja. La ternura del gesto contrastaba bruscamente con el asesinato que estaban planeando. Tienes los números de ruta, tienes el archivo de Arthur Bennett, tienes la huella digital de la traición de Bishop. Puedo empaquetarlo, dijo Tessa, mientras sus ojos dejaban de enfocarse en el rostro de Roman al contemplar el plano en su mente. Puedo cifrar el paquete y distribuirlo masivamente entre los lugartenientes del cártel en Juárez. Puedo hacer que parezca una filtración de la Fiscalía de Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo? Tessa miró el reloj de la pared de la clínica. Eran las 4:15 a.m. 2 horas, dijo. Necesito un terminal limpio y una conexión física que evite al proveedor de Internet local. La casa segura de la novena, dijo Roman, dando un paso atrás, cambiando instantáneamente al modo de mando. Está completamente fuera de la red. ¿Y tú?, preguntó Tessa, recogiendo su abrigo del respaldo de una silla de plástico. Elias Mercer y Chloe están esperando en la propiedad de los Bishop en las colinas, dijo Roman comprobando el cargador de su bereta antes de deslizarla en su sobaquera.
Están esperando la llamada confirmando que morí en los muelles. Voy a darles la noticia en persona. Tessa se detuvo. Miró el arma y luego a él. Elias es peligroso. No es un capo corriente, está entrenado. Yo también, dijo Roman secamente. Caminó hacia la pesada puerta de acero de la clínica, se detuvo y volvió la mirada hacia ella. El jefe despiadado desapareció durante una fracción de segundo, dejando solamente al hombre que la había besado en un coche acribillado. No falles, Tessa. Quema sus archivos hasta convertirlos en cenizas. No mueras, Roman, respondió ella, con la voz firme. No voy a entrenar a un nuevo jefe. La casa segura de la calle Novena era un apartamento brutalista de hormigón en el último piso de un complejo de viviendas abandonado. No tenía calefacción, ni muebles, y una puerta reforzada con acero, pero tenía una línea de fibra óptica empalmada directamente al principal troncal subterráneo de la ciudad. Tessa estaba sentada con las piernas cruzadas sobre el frío suelo de madera. El resplandor de la pantalla de su portátil era la única luz de la habitación. Eran las 5:30 a.m. Fuera, el cielo pasaba del negro a un morado oscuro y amoratado. Sus dedos volaban sobre el teclado, líneas de código caían por la ventana negra del terminal. No solo estaba hackeando, estaba realizando cirugía digital. Había evitado el portal seguro del DOJ de Arthur Bishop utilizando una puerta trasera que encontró oculta en las declaraciones fiscales de las LLC de las Caimán. La seguridad federal era estricta, pero burocrática. Dependía de cortafuegos. Tessa no atravesó el cortafuegos. Se deslizó por debajo a través del software de contabilidad. Archivo accedido. Bishop I7749. Pulsó la tecla de descarga. Una barra de progreso avanzó lentamente por la pantalla. El sudor se acumuló en la línea de su cabello a pesar de la gélida temperatura de la habitación. Si un monitor federal detectaba el pico de descarga, cortarían la conexión y el acuerdo de inmunidad de Bishop permanecería encerrado en la bóveda. 70%, 85%, 99%. Descarga completa. Tessa exhaló un tembloroso suspiro. Lo tenía. Transcripciones de audio de Richard Bishop nombrando distribuidores del cártel. Declaraciones juradas firmadas que detallaban rutas de transporte. Toda la anatomía de una traición con la firma digital de Bishop. Abrió un proxy de la web oscura. Compiló los archivos en una carpeta cifrada, adjuntando un breve mensaje anónimo traducido a un español impecable. El perro muerde la mano que le da de comer. Introdujo las direcciones de los servidores privados utilizados por la División de Inteligencia del Cártel del Golfo. Dejó el dedo suspendido sobre la tecla Enter. En cuanto la pulsara, Richard Bishop sería hombre muerto. El cártel no hacía asesinatos rápidos, hacían espectáculos, hacían ejecuciones públicas. Tessa estaba firmando, en la práctica, una sentencia de muerte para un hombre con el que había cenado una semana antes. Pensó en el agujero de bala del hombro de Jimmy. Pensó en el fuego de francotirador destrozando el asfalto a centímetros de la cabeza de Roman. Su dedo presionó la tecla. Paquete enviado. A kilómetros de distancia, en lo alto de las colinas que dominaban la ciudad, las puertas de hierro de la propiedad de los Bishop estaban cerradas. 4 guardias armados patrullaban el perímetro. Roman Castell ni siquiera se molestó con las puertas. Se movió entre los densos pinos que bordeaban la parte trasera de la propiedad como una sombra. Había dejado a su equipo de asalto al pie de la colina. Aquello no era una guerra de la mafia. Era personal. Neutralizó a los 2 guardias traseros con disparos silenciados al pecho antes de que siquiera oyeran las hojas crujir bajo sus botas. Evitó la cerradura biométrica de la puerta de la terraza usando un dispositivo que Tessa había construido para él un año antes. La casa estaba completamente silenciosa. Roman avanzó por el pasillo alfombrado, con la vereta levantada. Conocía la distribución.
Había estudiado los planos arquitectónicos cuando se formalizó el compromiso. Llegó a las pesadas puertas dobles del despacho de Richard Bishop. Una franja de luz se filtraba por debajo. Roman pateó las puertas. La madera se astilló alrededor de la cerradura y las puertas se abrieron de golpe con un estruendo ensordecedor. Elias Mercer estaba de pie junto al escritorio de caoba, con un teléfono pegado a su oído. Chloe Bishop estaba sentada en un sofá de terciopelo, con una copa de champán en la mano, todavía vestida con el traje marfil de la fiesta. Chloe gritó y dejó caer la copa. Esta se hizo añicos sobre la alfombra persa. Mercer soltó el teléfono y llevó la mano hacia la funda de su cintura. Roman no dudó. No pronunció ningún monólogo. Disparó 2 veces. La primera bala de punta hueca alcanzó a Mercer en el hombro derecho, haciéndolo girar violentamente y enviando su arma al suelo con estrépito. La segunda bala le destrozó la rótula. Mercer se desplomó, y un grito desgarrado brotó de su garganta al golpear el suelo de madera. Roman avanzó lentamente hacia el interior de la habitación. Mantuvo el arma apuntando a la figura ensangrentada de Mercer. ¡Roman!, chilló Chloe, apretándose contra la esquina del sofá, con el rostro completamente blanco. ¡Roman, por favor! ¡Fue mi padre! ¡Yo no lo sabía! Roman no la miró. Se detuvo junto a los pies de Mercer. El controlador federal jadeaba, agarrándose la rodilla destrozada, con sus ojos azul hielo abiertos de par en par por la conmoción. «Fallaste», dijo Roman suavemente, con la voz vacía de cualquier emoción. «Eres hombre muerto, Castell», escupió Mercer, con sangre burbujeando en la comisura de su boca. «La fuerza especial ya está en marcha. Si me matas, matas a un agente encubierto. Te enterrarán en una prisión federal». Roman inclinó la cabeza. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Marcó el número de Tessa. Activó el altavoz y dejó caer el teléfono sobre el pecho de Mercer. «Tessa», dijo Roman, «el paquete ha sido entregado». La voz tranquila y agotada de Tessa resonó desde el altavoz. Los servidores del Golfo confirmaron la recepción. «Está hecho, Roman. El expediente de informante confidencial de Richard Bishop está en manos del cártel». Mercer se quedó completamente inmóvil. El color desapareció de su rostro dejándolo con aspecto de cadáver. «No», susurró. «No podrías haber vulnerado el servidor del DOJ». «Ella puede hacer cualquier cosa», dijo Roman. Miró a Mercer con absoluto desprecio. «Tu testigo estrella está siendo perseguido en este momento por hombres que usan motosierras en lugar de citaciones judiciales. El caso del DOJ está muerto. Y tú estás invadiendo mi ciudad». Roman levantó la bota y la bajó brutalmente sobre la rodilla rota de Mercer. Mercer perdió el conocimiento por el dolor, y su cabeza cayó hacia atrás contra el suelo. Roman finalmente dirigió la mirada hacia Chloe. Ella temblaba violentamente, con las manos levantadas en señal de rendición. El enorme anillo de compromiso de diamantes brilló bajo las luces del despacho. «Quítate el anillo», ordenó Roman. Chloe sollozó, intentando sacar desesperadamente el pesado diamante por encima del nudillo. Lo lanzó al suelo. Rodó hasta detenerse cerca de la sangre de Mercer. «Prepara una bolsa», dijo Roman, dándole la espalda y caminando hacia las puertas destrozadas. «Si tú o tu padre seguís dentro de los límites de la ciudad cuando salga el sol, no necesitaré mataros. El cártel lo hará por mí». Salió al fresco aire de la mañana. El cielo se estaba abriendo derramando oro y azul pálido sobre el horizonte. El sindicato volvía a pertenecerle, pero el trono ya no se sentía solitario. 2 días después, la oficina de los Castell estaba en silencio. Los agujeros de bala del Lincoln blindado habían sido reparados. La Fuerza Especial Federal se había disuelto discretamente después de que Richard Bishop fuera hallado brutalmente asesinado en una habitación de la motel en Nuevo México. Una víctima de la represalia del cartel. El DOJ, desesperado por evitar un escándalo, enterró los documentos.
Elías Mercer había desaparecido dentro de un hospital fuertemente vigilado y permanentemente lisiado. La guerra había terminado antes incluso de llegar a los periódicos matutinos. Tessa estaba junto a la ventana del despacho de Roman. Llevaba un elegante traje gris oscuro. Tenía el cabello recogido. El tenue corte de su mejilla estaba cicatrizando, una fina línea roja contra su piel pálida. Observaba la ciudad abajo. Estaba lloviendo otra vez. El agua cubría las calles, llevándose la suciedad de las últimas 48 horas. La pesada puerta de roble se abrió. Roman entró. Parecía descansado por primera vez en una semana. Llevaba un traje negro hecho a medida, sin corbata, con el botón superior de la camisa desabrochado. Cerró el cerrojo detrás de él. El pesado clic resonó en la habitación. Tessa se volvió para mirarlo. Durante 5 años, aquella habitación había estado definida por líneas invisibles. El espacio entre su escritorio y la silla de ella, el límite entre jefe y subordinada, el peso asfixiante de todo lo que no podían decir. Roman caminó hacia su escritorio. Metió la mano en la papelera de latón, sacó la bola arrugada de grueso papel de alta calidad, una carta de renuncia. No la alisó. Metió la mano en el bolsillo, sacó un encendedor cipo plateado y giró la rueda. La llama apareció. Acercó el papel arrugado al fuego, observando cómo los bordes se curvaban y ennegrecían hasta que las llamas lamieron las puntas de sus dedos. Dejó caer las cenizas ardientes en un pesado cenicero de cristal. Los protocolos de la familia Castell, dijo Roman, mirándola a través de la fina voluta de humo. Establecen que un operador puede marcharse si entrega su acceso. Conozco los protocolos, dijo Tessa suavemente. Los estoy reescribiendo. Roman rodeó el escritorio, cerrando la distancia entre ambos. No se detuvo hasta quedar de pie a centímetros de ella, con su enorme cuerpo bloqueando la luz gris de la ventana. No más sombras, Tessa. No más quedarte en un rincón mientras yo presido la sala. Existió una mano y siguió con el pulgar la línea que cicatrizaba en su mejilla. Quemaste una operación federal hasta los cimientos por mí, murmuró, bajando la voz hasta ese registro oscuro y áspero que hacía que el pulso de ella se disparara. Conduces a través de disparos por mí. Eres dueña de los libros, eres dueña de los secretos y eres dueña de mí. La respiración de Tessa se cortó. Levantó la mirada hacia sus ojos, no quedaba ningún cálculo frío, solo una devoción cruda y posesiva. Ya no soy tu asistente ejecutiva, afirmó trazando una línea firme. No, aceptó Roman. Deslizó las manos hasta su cintura, pegándola contra su pecho. Eres mi socia, mi igual, la subjefa de esta familia. La comisión no aceptará a una mujer como subjefa, advirtió ella, incluso mientras deslizaba las manos por el pecho de él, agarrando sus solapas. Entonces mataremos a la comisión, dijo Roman simplemente. No era una broma, era una promesa. La besó. No fue la colisión desesperada y empapada en sangre del coche. Fue deliberada, lenta y absorbente. Fue una proclamación. Tessa le devolvió el beso, soltando el férreo control que había mantenido durante 5 años. Vertió en él cada noche silenciosa, cada mirada reprimida y cada gramo de su amor despiadado. Cuando se separaron, Roman mantuvo los brazos fuertemente alrededor de ella. Apoyó la barbilla sobre la cabeza de ella, contemplando la ciudad que ahora gobernaban juntos. Tessa apoyó la cabeza contra su pecho, escuchando el latido constante y fuerte de su corazón. Miró el escritorio de caoba. Las cenizas de su carta de renuncia estaban frías en el cenicero de cristal. Había intentado marcharse. Había intentado cortar el vínculo, pero cuando los brazos de Roman se cerraron con más fuerza alrededor de ella, asegurándola contra el brutal mundo que habían conquistado, Tessa comprendió la verdad. Nunca se marcharía. El humo se ha disipado, los enemigos están enterrados y el sindicato Castell por fin tiene a su reina.
El viaje de Tessa y Roman desde una fría obsesión no expresada hasta una sociedad empapada en sangre demuestra que, en la mafia, la lealtad es el arma más peligrosa de todas. ¿Te encantó ver a Tessa salir de las sombras para reclamar el lugar que le correspondía? Pulsa el botón de me gusta si este romance oscuro te dio la descarga de adrenalina que deseas. Comparte esta historia con tus amigos que aman a una despiadada pareja poderosa. Y asegúrate de suscribirte al canal para más historias de mafia intensas, apasionantes y cargadas de riesgo.